Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar con inecuaciones fraccionarias. Una inecuación fraccionaria en una incógnita es de esta forma, es decir, es una fracción. En el numerador aparece un polinomio y en el denominador aparece otro polinomio. Aquí nos pueden estar pidiendo que esta fracción sea mayor que cero o menor que cero. También nos pueden pedir mayor o igual que cero o menor o igual que cero. Además, para que esto tenga sentido, el denominador vamos a pedirle que sea diferente de cero para todo x en el conjunto de los números reales. Y si en algún momento el denominador se hace cero, entonces en nuestro conjunto solución debemos excluir esos valores donde el denominador se hace cero, se anula. Por ejemplo, eh, podemos tener algo de esta forma. Como numerador podemos tener este polinomio, que es el producto de dos binomios, entonces me va a dar un polinomio cuadrático. Y en el denominador podríamos tener algo de esta forma, x menos 1. También nos pueden estar pidiendo que esto, donde esta expresión es mayor que cero. Entonces, en nuestro conjunto de solución, debemos excluir donde el denominador se hace cero. Por ejemplo, en x igual a 1, esto carece de sentido, por lo tanto, en el conjunto de solución vamos a quitar el valor o los valores donde el denominador se hace cero. Ahora veamos cómo vamos a resolver desigualdades de esta forma. Dice, para resolver una inecuación fraccionaria, debe tenerse en cuenta que las inecuaciones p de x sobre q de x mayor que cero o menor que cero son equivalentes a tener p de x por q de x mayor que cero o p de x por q de x menor que cero. Porque si q de x es diferente de cero, eso implica que al elevarlo al cuadrado va a ser un número positivo, siempre va a ser mayor que cero, y en estas desigualdades, cuando se multiplica por un valor positivo, no se altera el sentido de la desigualdad. Entonces, si multiplicamos esta desigualdad, tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho, por el denominador elevado al cuadrado, entonces me queda p de x por q cuadrado de x sobre q de x, es decir, aquí es q cuadrado de x, es como tener q de x por q de x, y en el miembro derecho vamos a tener 0 por q cuadrado de x, esto es 0, entonces esto es equivalente a tener p de x por q de x mayor que 0. Así que en lugar de resolver p de x sobre q de x mayor que 0, podemos resolver p de x por q de x mayor que 0. Y esto de aquí es simplemente un polinomio, y entonces es, digamos, un polinomio donde el grado es la suma de los grados de cada uno de estos polinomios. Entonces este es un polinomio que, esta es una desigualdad que ya hemos resuelto en la lección anterior, ya sabemos cómo resolverla. Por lo tanto, em, resolver una inecuación fraccionaria es equivalente a resolver una inecuación polinómica. Lo mismo podemos hacer con la otra desigualdad. P de x sobre q de x es menor que 0. Sí y solo sí. Multiplicamos por q cuadrado de x, y entonces esto es equivalente a que p de x por q de x sea menor que 0. Si nos pidieran, por ejemplo, mayor o igual que 0, entonces tendríamos que resolver esta desigualdad, p de x por q de x mayor o igual que 0, pero donde el denominador se haga 0, ese no lo vamos a considerar. Por ejemplo, si hay un r donde q de x o q de r sea 0, este número r lo vamos a quitar de nuestro conjunto solución, porque que q de r sea 0, esto carece de sentido porque el denominador se haría 0 y división por 0 no está definido, entonces el r debemos excluirlo del conjunto solución. Si existiera una raíz de q, debemos excluir todas las raíces del denominador. Lo mismo se hace para la otra desigualdad. Si tuviéramos menor o igual que 0, debemos excluir las raíces de q de x, pero debemos agregar
las raíces que son de p de x, pero no son raíces de q de x, porque en este caso nos estarían pidiendo dónde el producto se hace igual a cero. Entonces, es igual a cero en las raíces de p de x o en las raíces de q de x, pero las raíces de q de x no las podemos considerar porque q de x se hace cero y carece de sentido esta desigualdad. Así que solo vamos a considerar aquellas raíces de p de x que no son raíces de q de x. Así que veamos un ejemplo. Dice, resuelva esta inecuación. Tenemos x cuadrado menos 2 por x menos 1 por x más 2 dividido por x menos 3 por x más 3, y esto nos están pidiendo resolverla cuando esta fracción es mayor que cero. Así que aquí digamos que ya nos ahorraron el trabajo porque ya está factorizada esta expresión. Solo nos falta factorizar x cuadrado menos 2, pero x cuadrado menos 2 es como tener diferencia de cuadrados. Por ejemplo, esto es como tener x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, y lo demás lo dejamos igual. Así que nos están pidiendo que esto es mayor que cero, y eso es equivalente a lo que hemos dicho. Podemos, en lugar de resolver esta fracción que sea mayor que cero, podemos trabajar con esta otra. Por ejemplo, ya hemos dicho que si p de x sobre q de x, si esto es mayor que cero, es equivalente a tener p de x por q de x mayor que cero. Así que esta desigualdad es equivalente a esta otra. Lo que hacemos es multiplicar el numerador por los factores que aparecen como denominador. Aparece x más 3, lo ponemos aquí el x más 3, el x menos 3 lo ponemos al otro extremo. Los pongo separados porque así los ordeno de menor a mayor, ya que x más 3, la raíz es menos 3, x más 2 significa que hay una raíz en menos 2, hay otra raíz en menos raíz de 2, la otra sería 1, de ahí raíz de 2, y luego 3. Ya con esto podemos usar el método de la clase anterior cuando resolvíamos inecuaciones polinómicas. El método consistía en dibujar una recta, la recta real, esta recta horizontal, y colocar las raíces de menor a mayor. Al primer intervalo a la derecha le ponemos el signo positivo, al otro le ponemos signo negativo, de allí positivo, negativo, positivo, negativo. Si nos piden mayor estrictamente que cero, el conjunto solución va a ser la unión de los intervalos abiertos que tienen signo positivo. Así que en este caso nos piden mayor estrictamente que cero, el conjunto solución será el intervalo de menos infinito a 3 a menos 3 unido de menos 2 a menos raíz de 2, que los tenemos unido al intervalo de abierto de 1 a raíz de 2, también abierto, y también vamos a agregar el intervalo de 3 a más infinito, porque esos intervalos son los que tienen el signo positivo. Si nos hubieran pedido menor que 0, hubiéramos agregado los que tienen signo negativo. Si aquí nos hubieran pedido mayor o igual que 0, debemos considerar las raíces, pero hay que tener aquí cuidado que no vamos a considerar todas las raíces, porque si consideramos a x igual a 3, la fracción se indefine, ya que en el denominador vamos a tener 0. Y eso se indefine porque no podemos dividir por 0. Por lo tanto, vamos a considerar las raíces solamente del numerador que no aparezcan en el denominador. Por ejemplo, si hubiera aparecido, en lugar de x menos 1, hubiera aparecido x menos 3, tampoco íbamos a considerar al 3. Solo vamos a considerar aquellas raíces que aparecen en el numerador, pero no aparecen como raíces del denominador. Así que si nos piden mayor o igual que 0, debemos cerrar aquí en menos 3, lo vamos a dejar abierto. Aquí vamos a cerrar, vamos a considerar el menos 2, menos raíz de 2, porque allí se hace 0 el polinomio del numerador. Luego vamos a considerar también al 1 y a la raíz de 2, y al 3 no lo vamos a considerar. Entonces este sería el conjunto solución si nos pidieran mayor o igual que 0.
Así que este método que vimos en la clase anterior, de, sobre una recta ubicar las raíces de menor a mayor, es bastante útil porque nos ahorra bastante tiempo en calcular el conjunto solución. Por ejemplo, podemos resolver este mismo problema usando un cuadro de variación. Tenemos nuestra expresión que queremos ver que es mayor que cero, le vamos a llamar f de x a toda esta fracción. Sobre una recta en la parte superior de nuestro cuadro de variación ponemos la recta numérica menos infinito a más infinito, ubicamos las raíces de menor a mayor, ubicamos todos los factores tanto del numerador como del denominador, por eso ahí va x más 3 y x menos 3, son los factores que aparecen en el denominador, ubicamos todos los factores, este x más 3 se hace 0 en menos 3, x más 2 se hace 0 en menos 2, x más raíz de 2 se hace 0 en menos raíz de 2 y así sucesivamente. Ahora procedemos a poner los signos. A la izquierda de donde se hace 0 siempre va a ser negativo y a la derecha siempre va a ser positivo. Una vez que ya llenamos la tabla, vamos a aplicar ley de los signos. Por ejemplo, vamos a poner el numerador. Ese sería hacer el producto del segundo reloj con el tercero, con el cuarto y con el quinto. Entonces, menos por menos, por menos, por menos, esto es positivo. Negativo por negativo, por negativo, por negativo, esto va a ser positivo. En el otro vamos a tener negativo, de ahí obtenemos positivo, negativo, positivo y positivo. Luego, hacemos el producto de los signos entre el primer reloj y el sexto. En este caso, vamos a tener negativo por negativo, eso es positivo. Y tendríamos negativo, 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 negativo también, negativo y positivo. Luego vamos a tener el cociente numerador sobre denominador y eso sería positivo entre positivo, eso es positivo. Positivo entre negativo es lo mismo que tener positivo por negativo, esto es negativo, positivo. Aquí vamos a tener negativo, positivo, negativo y positivo. Y al final el conjunto solución será, como es positivo aquí lo que queremos, mayor que cero, entonces va a ser la unión de donde hemos puesto el signo positivo. Entonces será la unión entre el intervalo de menos infinito a menos 3 unido de menos 2 a menos raíz de 2, unión de 1 a raíz de 2, unión de 3 a más infinito. Así que este sería el conjunto solución, que es el mismo con el método anterior. Llegamos a la misma respuesta. Pero aquí tendríamos que hacer la tabla de variación de signos, estar llenando todos estos campos y eso puede resultar tedioso. Es mejor utilizar este método, ubicar en la recta las raíces de menor a mayor, poner positivo al que está más a la derecha, luego intercalando los signos y unimos, si nos piden mayor que cero, unimos aquellos con signo positivo. Ahora vamos a resolver esta otra inecuación. Dice x menos 1 sobre x más 1 menor que x más 2 sobre x. Vamos a resolver. Aquí cualquiera se puede equivocar y decir, x más 1 está dividiendo, pasa a multiplicar, el x está multiplicando, pasa a dividir, y entonces esto cualquiera puede decir que es x menos 1 por x menor a x más 2 por x más 1 y empezar a efectuar y resolver y ya. Pero este es un error porque al multiplicar por x, estamos asumiendo que x es un número mayor que cero, porque no cambiamos el sentido de la desigualdad. X es una incógnita. No sabemos si es positivo, no sabemos si es negativo, tampoco sabemos si es cero. Entonces no podemos directamente multiplicar por X y tratar de o pretender que el sentido se va a mantener intacto. Cuando multiplicamos por X, si el X fuera, por ejemplo, menos 2, al multiplicar por X,
este menor debe cambiarse a mayor. Lo mismo con x más 1. No podemos pretender que el x más 1 sea positivo. Así que hacer esto, nos lleva a un error. Así que lo correcto es transponer términos, lo que está como miembro derecho, lo podemos pasar a restar al miembro izquierdo. Ahora, lo que podemos hacer aquí es aplicar el método cruzado, similar a cuando se suma o se restan las fracciones. Yo tengo a sobre b menos c sobre d. Esto es lo mismo que tener método cruzado a por d menos c por b dividido entre el producto de los dos denominadores, es decir, b por d. Así que eso es lo que hacemos aquí, x menos 1 por x cruzado, menos x más 1 por x más 2, dividido entre el producto de los dos denominadores. Ahora, x menos 1 por x, esto es x cuadrado menos x más 1 por x más 2, esto sería x cuadrado, 1 más 2, eso es 3x, 1 por 2, esto es 2, y como está negativo, entonces me va a quedar menos x cuadrado menos 3x menos 2. Ahora podemos cancelar el x cuadrado, menos x menos 3x menos 4x menos 2, entonces me va a quedar menos 4x menos 2. Esto le podemos dar forma, sacamos factor común, menos 1, por ejemplo, y esto sería 4x más 2. Y eso es lo que hacemos, entonces me va a quedar menos 4x más 2 sobre x por x más 1. Es de notar que en el denominador nunca efectué el producto porque cuando se resuelven inecuaciones y también ecuaciones, es conveniente dejar las cosas factorizadas. Entonces aquí es mejor dejarlo factorizado y no efectuar el producto, porque si efectuamos el producto al final vamos a tener que volver a factorizar y entonces estaríamos haciendo trabajo doble. Por lo tanto, no es de efectuar algo que ya está factorizado, no hay que efectuarlo cuando se están, digamos, resolviendo inecuaciones o ecuaciones. Ahora, este está signo negativo, puedo multiplicar por menos 1, pero el sentido de la desigualdad lo debemos cambiar porque cuando se multiplica por un número negativo, una desigualdad, se le cambia la orientación a esa desigualdad. Entonces multiplico por menos 1 y noten que en el numerador puedo sacar factor común 4. Por ejemplo, multiplico por menos 1, me queda 4x más 2 sobre x por x más 1, pero el 4x más 2 puedo sacar 4 como factor común. Si tenemos 4x más 2, esto es igual a tener 4x. El 2 puedo multiplicar por 4 y dividir por 4, y eso es como tener 4 por 2 sobre 4. Entonces puedo sacar factor común 4. Me queda 4 por x más 2 cuartos, pero 2 cuartos es un medio. Entonces puedo factorizar y me va a quedar 4 por x más un medio. Este 4 es un número positivo, entonces no hace nada, no es incógnita, entonces puedo pasar a dividir por 4 y entonces puedo tachar de la desigualdad al 4. Y al final solo debo de resolver prácticamente esta desigualdad. Resolver la desigualdad que nos están dando al principio es equivalente a resolver esta última. Por eso acá, por tanto, debemos resolver esta última desigualdad. Y aquí ya tenemos factorizado tanto el numerador como el denominador. Pero ya dijimos que p de x sobre q de x mayor que 0, esto es equivalente a tener p de x por q de x mayor que 0. Así que esta fracción que sea mayor que 0 es equivalente a que el producto de estos tres factores sea mayor que 0. Y esto lo podemos resolver rápidamente con la regla que aprendimos en la lección anterior. Sobre una recta ubicamos las raíces, por ejemplo aquí las raíces son menos un medio,
0 y menos 1. El menos 1 es el menor entre estos tres valores, entonces el menos 1 va a ir más a la izquierda, de ahí va a seguir el menos 1 medio y por último vamos a poner el 0. Agregamos signo positivo en el primer intervalo a la derecha, luego tenemos signo negativo, de ahí positivo y por último negativo. Pero nos están pidiendo dónde la expresión es mayor que 0, así que lo que debemos hacer es unir aquellos intervalos donde hemos puesto el signo positivo. Como nos piden mayor estrictamente que 0, entonces lo único que vamos a hacer es unir los intervalos abiertos. No vamos a considerar los extremos. El conjunto solución es la unión de los dos intervalos donde aparece el signo positivo, es decir, el intervalo de menos 1 a menos 1 medio unido con el intervalo de 0 a más infinito. Ahora resolvamos esta otra inecuación. Lo mismo, aquí cualquiera puede decir, x menos 1, x multiplico por x menos 1 y por x más 1, elimino denominadores y solo me quedo con un polinomio, es decir, x menos 1 me está estorbando, multiplico por x menos 1, x, multiplico por x más 1 y así eliminamos denominadores. Eso es un error. Lo que debemos hacer es transponer términos y empezar a restar fracciones. Así como aprendimos con fracciones de las sencillas, digamos 7 medios menos 3 cuartos, es casi similar. Bueno, resolvamos esto. Lo que vamos a hacer es transponer 2x sobre x más 1, lo vamos a pasar al otro miembro con signo cambiado. Y como esto es menor, entonces esto es equivalente a que esto sea menor que 0. Ahora, aquí lo que hacemos es dejar todo con un solo denominador. Por ejemplo, en el primer término tenemos x sobre x menos 1. Entonces voy a multiplicar y dividir por el producto de los otros denominadores. Al x multiplico por x, por este de aquí, es este mismo, y por x más 1. Pero si multiplico también debo dividir. Entonces como denominador me va a quedar x menos 1 por x más 1. Me va a quedar esto como denominador. Y al hacer eso, voy a dejar las tres fracciones con un mismo denominador. Entonces, a x menos 1 lo multiplico por x menos 1 por x más 1 y también lo divido. 2x lo multiplico por los otros dos denominadores. Por tanto, el primer x, este de acá, lo multiplico con x y x más 1, es lo que está entre corchete. A este x menos 1 lo multiplico con lo que está entre corchete, que sería el producto de los otros dos denominadores. X menos 1 por x más 1, 2x menos 2x lo multiplico por el producto de los otros dos denominadores, x menos 1 por x. Ahora, al efectuar en el primer término, al efectuar el producto, tendríamos x por x, eso es x cuadrado. Luego x cuadrado con el primer x será x al cubo. X cuadrado por 1 me queda x cuadrado. Entonces al final me queda esta expresión. Aquí si observamos tenemos x menos 1 por x menos 1. Eso es como tener x menos 1 al cuadrado. Entonces es como tener el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto va a ser el cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, pero dicho segundo es 1, entonces 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y aquí por x más 1, aquí también efectuamos el producto, sale x por x, eso es x cuadrado. Por x menos 1 tendríamos x cubo menos x cuadrado, pero está siendo multiplicado por 2 y por signo negativo, entonces me va a quedar menos 2x cubo más 2x cuadrado. Luego podemos efectuar este producto. Entonces tendríamos x cuadrado por x menos 2x por x y luego el 1 por x. Quedaría x cubo menos 2x cuadrado más x. Luego el 1 con todo el trinomio sería el mismo trinomio, x cuadrado menos 2x más 1. Y lo demás lo vuelvo a bajar. Noten que el denominador en ningún momento lo he efectuado porque es conveniente dejar esto factorizado.
Ahora aquí tenemos x cubo, se cancela x cubo más x cubo, eso es 2 veces x cubo, pero por aquí aparece x cubo menos 2 veces, entonces ahí cancelamos. Tenemos x cuadrado menos 2x cuadrado más x cuadrado, allí se cancela, pero aquí me queda este sin cancelar. Entonces me quedaría 2x cuadrado, x menos 2x, eso es menos x, más 1. Y todo esto dividido por el mismo denominador que hemos traído. Y esto sería menor que 0. Entonces, la expresión que me dieron al principio es equivalente a esta expresión. Y en esta última expresión debemos tratar de factorizar el numerador. Pero en lugar de estar viendo si podemos factorizar o no, lo mejor de un solo, cuando ustedes tengan un polinomio cuadrático, calculen el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, se puede factorizar. Si el discriminante es 0, significa que es un trinomio cuadrado perfecto. Y si el discriminante es negativo, no se puede factorizar en el conjunto de los números reales. Sí, en los complejos, pero cuando tenemos aquí raíces complejas, no se consideran para resolver una desigualdad. Por ejemplo, el discriminante de este polinomio cuadrático, recordemos que yo tengo un polinomio cuadrático x cuadrado más bx más c. El discriminante era b al cuadrado menos 4a por c. En nuestro caso, a sería 2, b es menos 1 y c es 1, entonces el discriminante es menos 1 al cuadrado menos 4 por 2 por 1, y eso es 1 menos 8, menos 7, y eso es un valor negativo. Significa que por medio de la fórmula cuadrática sabemos que la solución a la ecuación cuadrática es menos b, más o menos la raíz cuadrada del discriminante, sobre 2 veces a, pero la raíz cuadrada de un número sigue siendo un número real cuando delta es no negativo, pero delta es menos 7, entonces el x va a ser un número complejo. Y si es un número complejo, significa que 2x cuadrado menos x más 1 no tiene raíces. Además, el coeficiente de x al cuadrado es 2. 2 es un número positivo. Significa que esta es una parábola que se abre hacia arriba y como no tiene raíces reales, nunca toca al eje x. Por ejemplo, si graficamos, esta será una parábola que se abre hacia arriba y nunca toca el eje x. Significa que todos los valores de este polinomio cuadrático, todos los valores son positivos. Por eso acá concluimos y decimos luego 2x cuadrado menos x más 1 no tiene raíces reales, así que siempre es un número positivo sin importar quién sea x. Por lo tanto, al ser un número positivo, lo podemos eliminar, es decir, paso a dividir. 0 dividido por esta expresión, que siempre es un número positivo, sigue siendo 0. Entonces, como es positivo, al pasar a dividir, el sentido de la desigualdad se sigue manteniendo intacto y como pasé a dividir me va a quedar 1 como numerador. Pero recordemos que p de x sobre q de x menor que 0, esto es equivalente a que p de x por q de x sea menor que 0. P de x en nuestro caso es 1, entonces que esto sea menor que 0 es equivalente a que x por x más 1 por x menos 1 sea menor que 0. Y esta última desigualdad es una desigualdad polinómica. Es decir, queremos ver cuándo este polinomio de grado 3 es menor que 0. Ya tenemos factorizado este polinomio. Las raíces son 0, menos 1 y 1. Entonces, sobre una recta, ubicamos estas raíces de menor a mayor. Entonces, aquí teníamos 0, menos 1 y 1. La menor de estas tres raíces es menos 1, entonces la ubicamos a la izquierda. Es la primera raíz a la izquierda, luego ubicamos el 0 y por último el 1. De ahí aplicamos la regla que ponemos signo positivo en el primer intervalo a la derecha, luego negativo, luego positivo y allí
de ahí sigue negativo. En este caso me piden que sea menor que 0. Y vemos que el signo negativo ocurre en este intervalito de menos infinito a menos 1. También ocurre de 0 a 1, entre 0 y 1. Entonces, el conjunto solución será la unión entre el intervalo de menos infinito a menos 1 y el intervalo de 0 a 1. Este sería el conjunto solución de esta desigualdad y por lo tanto sería el conjunto solución de la desigualdad que me están dando. Si nos hubieran pedido menor o igual que 0, por ejemplo, todas estas raíces que aparecen acá no las vamos a considerar porque serían las raíces del denominador. Y ahí la fracción pierde sentido porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, si nos pidieran menor o igual que 0, este mismo sería el conjunto solución, ya que el numerador ya vimos que no tiene raíces. Así que esta expresión nunca, nunca es exactamente 0. Bueno, entonces esto es lo que traía para esta lección sobre inecuaciones fraccionarias.